una introducción, se meten en la lección, se sale un poquito, toca un tema, saca un versículo y cuando te quieres dar cuenta, ha hecho una maravilla de operación que con la respuesta ha hecho una predicación. Con eso lo digo todo. Sin embargo, si nos ceñimos justo a la respuesta, ¿qué nos va a ocurrir? Que nos vamos a quedar con la respuesta que era la profecía según Efesios 4:11 y punto. Y cuando te digan, ¿cómo fue la lesión de los profetas? No sé, pero me acuerdo más que de Efesios 4:11. ¿Sí me entendéis? Hay que desarrollar. Aquí te pone 4:11 y en el otro lado te pone 4:12. O sea, ha sido una equivocación de gramática. Sí, hermano, ser viejo tiene hecho. Efesios 4:12, Efesios 4:11, es lo mismo. El otro día, lo digo como anécdota. El otro día, ¿sabéis que los ministerios en qué voy? Pues vamos enseñándolo. Que han empezado. Escuchad, hermanito. Escuchad, hermano. Le vamos enseñando. Apóstol, profeta, evangelista. Profeta, apóstol, otra vez. Es decir, que quien ya lo conoce, igual que yo conozco vuestra escritura, algunos de ustedes, sé de qué forma se la A. Algunos. Sé de qué forma. Cállame. No me hagas hablar. O sea que ya nos conocemos. No sé, vosotros ya me conocéis. Yo también me trabajo. Hermanos. Decirles que, hermano, no soy un cuerpo de la COE. Sonríe, eso ya. Sí soy del cuerpo de Cristo. Amén, Dios te bendiga mucho, hombre. Así que el ministerio de profeta y el que profetiza hay diferencias. No es lo mismo tener el ministerio de profeta que profetizar. Por eso, hermano, antes de entrar en esta materia, me gustaría decirle que si todos fuésemos del mismo cuerpo y todos tenemos la misma función, ¿no? Ya Pablo hace una advertencia de cómo actúa el Espíritu Santo tocante a ese mensaje que estamos hablando de 1 Corintios 12:17. Aunque por ese mismo Espíritu, siendo a través de la regeneración y justificación, es que pasamos a formar parte de este cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo místico de Jesucristo en la tierra. Además, anteriormente se nos da instrucciones y cometidos como la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es una constitución. La palabra constitución es una palabra tan fuerte, tan poderosa, que Dios constituyó el universo por su palabra. Entonces, tenga usted en cuenta a la hora de contestar la primera pregunta, la palabra constituir. Y de ahí saca usted, yo saco una página. Usted con que saque lo que usted pueda, me parece bien. Si leemos, por ejemplo, la segunda pregunta, me gusta leer la pregunta. ¿En qué entiende usted sobre Efesios 4:12? Ya le hemos leído, ¿no? Bien. Recordad que es 11, ¿eh? Explica la diferencia entre profetizar y el ministerio de profetas del Antiguo Testamento y por qué un vidente siempre ve con el Espíritu. ¡Ay, qué bonito está eso! Es decir, que la palabra del Antiguo Testamento, que aparece bastantes veces, eran tres. La que más aparece era Naví y Osén, que aparece en 18. Pero la que menos es Roén, que son tres palabras que determinan el mismo ministerio, profeta. Pero había clases de profetas. Ya hemos hablado de eso en las introducciones, el Cacho también lo ha mencionado, que había profetas de corte, que había profetas del pelicao con el cinturón, que había profetas de escuela, que había profetas escriturales, etcétera, etcétera, y etcétera. Es decir, incluso había hasta pseudo profetas, falsos profetas. Como, ¿os acordáis alguien de la sexta lección? Es esta cachona
la que dices tú, la sexta, ¿verdad? Sí. De Elimas, ¿alguien se acuerda de Elimas? El encantador, cuando habla del encantador, creo que está en Hechos, capítulo 13, verso 8, y habla de Elimas. Todo el mundo pregunta, ¿quién es ese Elimas? ¿Quién es ese Elimas? Pues era un encantador que quiso comprar el don de Dios. Famoso. No se olvide usted de ese detalle. A veces se nos pasan los nombres más importantes. Un hombre quiso comprar el don de Dios. Un hombre. El don de Dios ni el ministerio se puede comprar ni por todo el oro del mundo. Incluso el propio Naamán quiso comprar un milagro y no pudo. Tuvo que hacer lo que el soberano puede y quiere hacer por su propia voluntad. Así que la segunda pregunta: explique la diferencia entre profeta Isaías y el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué un vidente siempre ve con el Espíritu? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que usted tome las palabras, aplíquelas. Si tiene usted un manual o tiene algún lugar donde puede mirar, se va a dar cuenta. Yo no me voy a dar pistas porque si no se olvida de estar cantado. ¿Qué tipo de profeta era? Podemos entrar ahí. ¿Qué tipo de profeta? ¿Cuál era el más usual? ¿Qué tipo de trabajo hacía? ¿Cómo se profetizaba en el Antiguo Testamento? Aquí lo dice. Sin embargo, el punto A con mayúscula dice: es un vidente que siempre ve con el Espíritu. Y hay un versículo el cual lo compara a un atalaya. La gente cuando habla de atalayas habla de pastores. Bien, se puede aplicar el término a pastores, pero el atalaya es aquel que sube en lo más alto según el versículo Oseas 9:8, donde dice: atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Es decir, primeramente habla de un título, atalaya, luego habla de una tribu, Efraín, y luego dice una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es: el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Es lazo de cazador. ¿Sabe usted cómo se cazaron en el Antiguo Testamento? Se cazaba con un nudo corredizo llamado Rebeca. Que cuanto más tiraba el Paco ese, que está llamando, cuanto más tiraba, más quedaba atrapado. Es decir, el pecado hace a la vez de lazo del cazador. Jehová reprenda al demonio. Amén. Porque es el lazo del cazador por antonomasia, que cuando caemos, Dios nos libre, en el lazo del cazador, cuanto más queremos escapar, más atrapados estamos. Y no se lo dice cualquiera, se lo dice uno que ha estado bastante atrapado, que aún lleva las marcas en mis muñecas y en mis tobillos de los lazos que me tenían. ¿Sabéis que no me gusta el tema de demonología? No me gusta. No vamos a pasar. Así que Ra, Hasán eran verbos que se usaban o sinónimos para decir ver. Ver, por lo tanto, es un participio del verbo, es decir, la forma en que se conjuga el verbo que genera la función del adjetivo de la palabra ver, como decir amado, de amar. Es un decir, ¿no? Regular la misma forma en que se utiliza la palabra ver con la determinación que el escrito o impreso está mostrándonos sobre las escrituras. En cambio, roen es un nombrado solo en versos muy aislados en el Antiguo Testamento. Pero la palabra asán, ver o vidente, más conocido por vidente el profeta, les voy a contar una pequeña historia. Habían hombres que, según se dice, y las escrituras incluso